La distribución binomial negativa es una generalización de la distribución geométrica, en donde ahora contamos el número de fracasos antes de obtener el errésimo éxito en una sucesión de ensayos independientes Bernoulli, en cada uno de los cuales la probabilidad de éxito es P. Es decir, si tenemos entonces una sucesión de ensayos Bernoulli, ensayos independientes, entonces esto nos va a producir una sucesión de éxitos y fracasos. Por ejemplo, este éxito en el primer ensayo, fracaso en el segundo, etc. Éxito, éxito, fracaso, fracaso, etc. Entonces, el espacio muestral de este experimento completo consiste de todas las sucesiones de letras Es y Fs como esta. Entonces, vamos a considerar que R es un número natural, fijo, y vamos a definir la variable aleatoria X como el número de fracasos antes de obtener el errésimo éxito. Por ejemplo, si R es igual a 3, entonces la variable aleatoria aplicada a este punto del espacio muestral, éxito, 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 etc., no importa lo que venga después, esto es 0, es decir, el número de fracasos antes de obtener el tercer éxito fue 0. Otro ejemplo sería este, fracaso, éxito, 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 etc. Esto es 1. Sucedió un fracaso antes del tercer éxito, o podríamos tener esto, fracaso, fracaso, éxito, éxito, fracaso, éxito. Aquí esto es 3, etc. Vamos a borrar esto. Y entonces nos damos cuenta que X es una variable aleatoria discreta con posibles valores enteros 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y esto se va a escribir así. X tiene una distribución binomial negativa de parámetros R, P. Y su correspondiente función de probabilidad es la siguiente, es decir, las probabilidades con las cuales esta variable aleatoria toma los valores 0, 1, 2, 3, etc., es la siguiente. F de X es igual a las combinaciones de R más X menos 1 en X, P a la R, 1 menos P a la X. Esto es si X es igual a 0, 1, 2, etc. y la función vale 0 en otro caso. Esta expresión corresponde a la probabilidad de que aparezcan X fracasos antes de obtener el errésimo éxito. Es por eso que aparece el factor 1 menos P a la X, porque es 1 menos P por 1 menos P X veces, y también este otro factor P a la R, porque es P por P R veces. De tal forma que tenemos entonces aquí R más X ensayos Bernoulli, de los cuales el último tiene que ser un éxito.
Y en los anteriores ensayos, esto es en los ensayos R más X menos 1, deben de aparecer los X fracasos y R menos 1 éxitos. Entonces, en esas R más X menos 1 posiciones vamos a colocar los fracasos, por eso aparece aquí X, y en las posiciones restantes van a aparecer los R menos 1 éxitos. Todos estos distintos arreglos entonces están dadas por este coeficiente binomial. Por otro lado, no es inmediato comprobar que f de x es efectivamente una función de probabilidad. En esta comprobación que no haremos, aparece un coeficiente binomial con un término negativo y de allí es donde adquiere su nombre esta distribución. Tampoco existe una expresión compacta para la función de distribución, la f mayúscula, y por lo tanto no la escribiremos. Lo que sí haremos es comprobar que la esperanza de una variable aleatoria x con esta distribución de probabilidad es r por 1 menos p entre p, y también comprobaremos que la varianza es r por 1 menos p sobre p cuadrada. Observemos que cuando el parámetro r es igual a 1, la distribución binomial negativa se reduce a la distribución geométrica y puede comprobarse que todas estas expresiones para la binomial negativa se reducen entonces a las correspondientes expresiones para la distribución geométrica. Vamos entonces a demostrar que la esperanza de x es r por 1 menos p entre p. Tenemos entonces que por definición la esperanza de x es la suma sobre todos los posibles valores de la variable aleatoria, en este caso desde 0 hasta infinito, de x por la función de probabilidad. Esto es las combinaciones de r más x menos 1 en x, p a la r, 1 menos p a la x. Por definición del coeficiente binomial, esto es la suma desde 0 hasta infinito de x por este cociente, que es x factorial, r menos 1 factorial, y en el numerador tenemos r más x menos 1 factorial, p a la r, 1 menos p a la x. Vamos a separar los términos a los cuales queremos llegar como solución, r por 1 menos p entre p, y los incorporaremos a la suma de la siguiente forma. Observamos también que la suma en realidad empieza desde 1 hasta infinito, puesto que el primer sumando se anula, y escribimos este cociente de la siguiente forma. Esto va a ser x menos 1 factorial, puesto que esta x cancela uno de estos factores de x factorial. Esto es r factorial, porque r entre r factorial va a quedar r menos 1 factorial abajo, y el numerador lo escribimos de la forma siguiente. R más 1 más x menos 1 menos 1 factorial. Este es exactamente el mismo numerador que teníamos antes, pero escrito de manera conveniente. Y además tenemos estos términos p a la r, pero se va a convertir en r más 1 por esta p que hemos puesto abajo, y aquí 1 menos p a la x menos 1 por este 1 menos p que hemos puesto fuera de la suma. Esto es entonces r por 1 menos p entre p por la suma
desde 1 hasta infinito. Ahora esta expresión es el coeficiente binomial de r más 1 más x menos 1 menos 1 en x menos 1, p a la r más 1, 1 menos p a la x menos 1. Y en esta expresión vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Vamos a llamar y igual a x menos 1 y vamos a llamar también r mayúscula igual a r menos 1. Y entonces esto es igual a r por 1 menos p entre p de la suma para y desde 0 hasta infinito de r mayúscula más y menos 1 en y p a la r mayúscula, y aquí me doy cuenta de este error, esto debe ser r más 1 por 1 menos p a la y. Y entonces efectivamente esta expresión vale 1, pues se trata de la suma de las probabilidades de la distribución binomial de parámetros r mayúscula, probabilidad de éxito p. De tal forma que la esperanza de x efectivamente resulta ser lo que habíamos mencionado, es igual a r por 1 menos p entre p. Vamos ahora a comprobar que la varianza de x, en este caso es r por 1 menos p entre p cuadrada. Entonces la esperanza de x cuadrada se puede escribir como la esperanza de x por x menos 1 más x. Esto es la esperanza de x por x menos 1 más la esperanza de x. Entonces esto es la suma para x desde 0 hasta infinito, los posibles valores de la variable aleatoria de x por x menos 1 por la función de probabilidad. Esto es r más x menos 1 en x, p a la r, 1 menos p a la x, más la esperanza de x, que es r, 1 menos p entre p. Esto es igual entonces a la suma desde 0 hasta infinito de x, x menos 1, y vamos a escribir aquí la definición de este coeficiente binomial. Esto es x factorial, r menos 1 factorial, y en el numerador tendríamos r más x menos 1 factorial. P a la r, 1 menos p a la x, más r veces 1 menos p sobre p. Vamos a escribir estos términos aquí y ahorita explicaremos de dónde surgen. Tenemos r más 1, 1 menos p cuadrada. Y en el denominador tenemos p cuadrado. Y entonces escribimos ahora sí la suma anterior, pero observando que los dos primeros sumandos se anulan. Esto es cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1, estos términos se anulan, de tal forma que la suma realmente empieza desde 2 hasta infinito.
Y entonces esto es igual a lo siguiente. Primero, los factores x y x menos 1 cancelan los correspondientes términos en este factorial, de tal forma que esto se reduce a x menos 2 factorial. En lugar de escribir r menos 1 factorial, aquí escribimos r más 1 factorial. De tal forma que los factores agregados r y r más 1 se cancelan con los que aparecen aquí arriba. Y el numerador lo escribimos de la forma siguiente: r más 2 más x menos 2 menos 1 factorial. Es exactamente el mismo que antes, solo que hemos agregado este más 2 y menos 2. El término ahora p a la r lo escribimos p a la r más 2, y este 2 cancela este término que aparece aquí abajo, y luego 1 menos p a la x menos 2. Y nuevamente estos factores agregados, 1 menos p a la menos 2, cancela este 1 menos p cuadrado. De tal forma que las expresiones son las mismas al final. Y además tenemos este término r, 1 menos p entre p. Entonces esto es igual, escribimos esto nuevamente, r más 1, 1 menos p cuadrada abajo, y ahora escribimos esta suma así. Es la suma para y igual a 0 hasta infinito. Vamos a hacer este cambio de variable, y igual a x menos 2. Y entonces estas son las combinaciones de r más 2 más y menos 1 en x menos 2 o y. P a la r más 2, 1 menos p a la y, más r, 1 menos p sobre p. Vamos a hacer espacio. Y entonces nos damos nuevamente cuenta que esta suma vale 1, puesto que se trata de la suma de todas las probabilidades de la distribución binomial negativa de parámetros r más 2, p. De tal forma que este segundo momento es igual a r más 1, 1 menos p cuadrada, sobre p cuadrada, más r veces 1 menos p entre p. Entonces podemos ahora calcular la varianza de x de la siguiente forma. Varianza de x, recordemos, es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Esto es igual entonces a lo que acabamos de encontrar. Esto es r más 1 por 1 menos p cuadrada sobre p cuadrada más r veces 1 menos p entre p menos el primer momento al cuadrado. Esto es r cuadrada, 1 menos p entre p al cuadrado. Aquí vamos a factorizar la expresión a la cual queremos llegar. Esto es r
por 1 menos p entre p cuadrada. Y entonces esto multiplica a lo siguiente. Esto es r más 1 por 1 menos p. Ese es el primer sumando. Aquí tenemos que poner el término p para reconstruir el segundo sumando. Y después menos r por 1 menos p. Este es el tercer sumando. Y nos damos cuenta que este término r1 menos p negativo cancela este término positivo r1 menos p. De tal forma que este corchete es 1 menos p más p, que es 1. Y por lo tanto esto efectivamente es r veces 1 menos p entre p cuadrada. Esta expresión entonces corresponde a la varianza de una variable aleatoria con distribución binomial negativa de parámetros r y p. Puede además comprobarse que la función generadora de probabilidad de esta distribución, esto es la esperanza de t a la x, es igual a la siguiente expresión. Esto es abajo 1 menos p por t. En el numerador tenemos el término p y esto va elevado a la résima potencia. De manera análoga también la función generadora de momentos de esta distribución, esto es la función dada por la esperanza de e a la tx, es igual a p entre 1 menos p por e a la t y todo a la potencia r. Nuevamente hacemos la observación de que cuando el parámetro r es igual a 1, todas estas expresiones se reducen a las correspondientes de la distribución geométrica. Vamos a dar un ejemplo de aplicación de la distribución binomial negativa. En este ejemplo tenemos la siguiente situación. La probabilidad de que un bebé concebido sea niño es 4/7 y de que sea niña es 3/7. Y entonces nos preguntamos, en promedio, ¿cuántos hijos en total tendrá esta pareja si desea tener 3 niñas? Podemos encontrar la solución a este problema de la forma siguiente. Entonces sabemos que la probabilidad de que un bebé concebido sea niña es 3/7. Vamos a considerar que este evento es el correspondiente al éxito, porque eso es lo que nos interesa observar en este caso. Y la probabilidad de que sea niño entonces es 4/7. Y entonces vamos a definir la variable aleatoria x como antes, es decir, el número de fracasos, en este caso el número de niños, antes de la tercera niña. Esta es la variable aleatoria x. Entonces, por lo que hemos visto antes, esta variable aleatoria x sigue una distribución binomial negativa de parámetros rp, en donde r es 3 y p es 3/7, la probabilidad de éxito o la probabilidad de niña. Y entonces lo que nos preguntan es la esperanza de x más 3, puesto que x es el total de fracasos o niños en este caso,
antes de la tercera niña, más las 3 niñas. Entonces esta cantidad, x más 3, es el total de hijos que esta familia tendrá en promedio si calculamos la esperanza. Entonces esto es la esperanza de x más 3, y esto es igual a r por 1 menos p entre p más 3. Entonces esto es igual a 3 por 1 menos p, que es 4 séptimos, sobre p, que es 3 séptimos, más 3. Esto resulta ser entonces igual a 7. Entonces, en promedio, esta pareja tendrá 7 hijos en total para tener a las 3 niñas que desea. Con esto concluimos esta introducción a la distribución binomial negativa.